Mi hermana quiere casarse el mismo día y en el mismo lugar que yo para ahorrar, pero yo no ahorro nada humillándome, incluso cuando ella quiere venir a mi luna de miel. Las bodas deberían ser momentos felices, ¿cierto? Bueno, para la mayoría de las personas, lo son. Pero si creciste en una familia rota como la mía, sabes que incluso los días más especiales pueden complicarse hasta volverse una pesadilla. Tengo 31 años y en 2 meses me casaré con el hombre que amo profundamente. Hemos invertido más de un año en planificar cada detalle de ese día, y todo parecía ir tomando forma de manera perfecta. Mi padre, siempre presente en los momentos importantes, quiso cubrir la mayor parte de los gastos. Mi ilusión era una boda especial, elegante, que reflejara lo mucho que significa esta etapa. Pero, como suele ocurrir cuando creo que las cosas irán bien, mi madre apareció para desbaratarlo todo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Ella se volvió a casar pronto y tuvo a mi media hermana, Bernie, que ahora tiene 23. Aunque la custodia era compartida, yo pasaba mucho más tiempo con papá, y con el tiempo mi vínculo con mamá se fue apagando. Todo se volvió más distante cuando Bernie se convirtió en el centro de su mundo. Nunca sentí odio, solo aprendí a aceptar que yo ya no era su prioridad. Mi relación con mi prometido lleva 5 años y ambos sentimos que este es el momento indicado. Mi papá, feliz con la noticia, quiso aportar desde el primer día. Al principio, mi madre también pareció contenta, hasta que hace 3 semanas me llamó de forma inesperada. No hablamos mucho, así que pensé que se trataba de una conversación casual sobre la boda. Pero enseguida noté ese tono alegre forzado que usa cada vez que está a punto de pedir algo complicado. Me dijo: «Querida, tengo buenas noticias». Y entonces lo soltó: «Bernie está comprometida». Me sorprendió, ya que ni siquiera sabía que salía con alguien en serio. Aún así, le dije que me alegraba. Fue entonces cuando reveló el verdadero motivo de su llamada. Comentó que Bernie y su pareja no tenían muchos recursos y preguntó si podían casarse el mismo día que yo, en el mismo lugar, unas horas antes. La idea era ahorrar dinero. «Sería tan especial que ustedes dos compartieran este día», dijo con voz melosa. Me quedé muda. Apenas tengo trato con Bernie y ahora mi madre pretendía que compartiera el que debería ser el día más feliz de mi vida. Sin pensarlo mucho, le dije que no. «Esta es mi boda, mamá. No la voy a compartir con nadie», respondí con firmeza. Ella intentó convencerme. Aseguró que sería algo muy pequeño, en un rincón del salón, que no molestaría a nadie y que sería un gesto hermoso para Bernie y su novio. Volví a decirle que no. Su tono cambió. Soltó un suspiro y trató de cambiar de tema, pero supe que no sería la última vez que hablaríamos de esto. Lo confirmé en los días siguientes, cuando mi madre comenzó a llenarme de mensajes. Siempre con súplicas, con llantos fingidos, con argumentos diseñados para hacerme sentir culpable. Primero intentó apelar al lazo familiar. «Es tu hermana», me escribió. Yo le respondí que no somos cercanas y no deseo forzar una conexión. Ella contraatacó. «¿Y de quién es la culpa de que no se lleven bien? ¿Alguna vez hiciste el esfuerzo de conocerla?». Respondí con sinceridad. «No, y tampoco me interesa hacerlo». Entonces cambió de estrategia. Me lanzó frases cargadas de drama. «Tú y tu padre tienen tanto. Tu boda será preciosa. ¿No crees que es egoísta quedarte con todo eso mientras tu hermana no tiene nada?». Ahí perdí la paciencia. Le dije que si Bernie quiere casarse sin tener una base económica estable, es asunto suyo. Que haga algo modesto, algo que esté a su alcance. No es justo que tú me pidas arruinar mi único día especial por eso. Desde entonces, dejé de contestarle. Incluso los mensajes que sí eran sobre mi boda, los ignoré. Me siento desgastada emocionalmente con esta situación. He puesto tanto esfuerzo en sanar la relación con mi madre después de años de heridas que parecía imposible curar. He ido a terapia, he trabajado en mí, me abrí a ella, y ahora todo parece haber sido en vano. Me siento entre 2 pensamientos. ¿Será que estoy siendo egoísta o solo estoy marcando límites saludables? Mi madre insiste en que la ceremonia de Bernie no afectará la mía. Asegura que será antes de que lleguen mis invitados. Dice que será algo íntimo, con menos de 10 personas. Lo que más me dolía no era la propuesta absurda de compartir mi boda. No era siquiera la falta de límites de mi madre o su manipulación disfrazada de dulzura. Lo que de verdad me desgarraba era la confirmación silenciosa de que, una vez más, yo no era la hija por la que ella movería cielo y tierra. Porque esa hija era Bernie. Siempre lo fue. Y esta vez, pretendía hacerlo evidente frente a todos, en el mismo día que debía estar reservado para mí. Mi terapeuta me había advertido que establecer límites con personas manipuladoras suele despertar tormentas. Que cuando aprendes a decir no, quienes siempre se beneficiaron de tu sí no lo toman bien. Y ahora, lo estaba viviendo en carne propia. Pero nada me preparó para lo que venía. La semana siguiente, recibí un mensaje de texto de Bernie. Era escueto, sin emojis ni florituras. «Hola,
Me contó mamá lo de la boda. Solo quiero decir que no quiero robarte el protagonismo. Pero para mí sería muy especial. Podemos hablarlo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No había rencor en sus palabras, pero tampoco sensibilidad. No decía, entiendo si no quieres. No decía, gracias por considerarlo. Era una petición disfrazada de paz, pero seguía siendo una intrusión. No respondí. No porque quisiera ser grosera, sino porque cualquier palabra abriría una puerta que no tenía intención de atravesar. No con ella. Y no en este momento. Llamé a mi padre esa misma noche. Le conté todo con detalle. Él escuchó en silencio, lo cual ya decía mucho. Cuando terminé, solo dijo, nadie tiene derecho a pedirte que compartas el día más importante de tu vida. Nadie. Sus palabras fueron un bálsamo. Mi padre siempre fue ese refugio que no necesitaba grandes discursos para sostenerme. Él había visto lo que mi madre había hecho a lo largo de los años, convertir a Bernie en su proyecto personal y a mí, en la hija independiente a la que no había que cuidar porque ya se las arregla sola. Pero yo no quería arreglármela sola. Quería que, por una vez, mi madre me viera. Me eligiera. Me defendiera. Y ahora, ni siquiera eso. 2 días después, ocurrió algo que confirmó mis peores sospechas. Revisando los correos del salón de eventos, noté que había un mensaje reciente enviado por una cuenta que no reconocía. Lo abrí por curiosidad y mi corazón se aceleró. Era Bernie. Estaba preguntando si sería posible acomodar una ceremonia adicional el mismo día, antes de las 3 de la tarde, en el ala oeste del jardín. Casi dejo caer el teléfono. Así que ya no era solo una idea lanzada por mamá. Ahora ella también estaba haciendo planes por su cuenta, sin mi consentimiento, con mi proveedor. Estaba furiosa. No porque quisiera impedirle casarse, sino porque habían tomado mi día, mi espacio, mi sueño, y lo habían convertido en una oportunidad de ahorro familiar. Como si yo fuera solo un detalle logístico más en el calendario. Llamé al salón de inmediato. Exigí que ninguna reserva adicional fuera tramitada sin mi aprobación. La administradora, muy comprensiva, se disculpó por no consultarme primero. Le pedí que bloqueara cualquier intento futuro de modificar la programación de mi evento. Colgué con las manos temblando. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición que me oprimía el pecho. Decidí enviarle un mensaje directo a mi madre. Uno corto. Uno claro. Ya es suficiente. Si vuelves a intentar planear la boda de Bernie el mismo día que la mía, no estarás invitada a la ceremonia. No hubo respuesta. Durante 3 días, el silencio reinó. Pensé que tal vez había logrado algo. Tal vez entendió. Tal vez recapacitó. Pero entonces llegó la llamada. Era mi tía Clara, hermana menor de mi madre. Una mujer dulce que siempre había sido neutral en los conflictos familiares. Pero esa vez, su voz sonaba incómoda. Cariño, solo quería saber si es cierto que no invitarás a tu madre a la boda. Me llamó llorando. Cerré los ojos con frustración. Otra vez el mismo patrón. Mi madre no enfrentaba el problema. No me respondía a mí. Llamaba a otros. Construía su narrativa. Y me presentaba como la hija cruel, egoísta y desalmada. Le expliqué todo a mi tía, quien, para mi alivio, entendió de inmediato. Tu madre no sabe respetar límites, y ya es hora de que lo haga, dijo. Agradecí su apoyo y colgué con un nudo en la garganta. ¿Hasta cuándo tendría que justificarme por defender mi derecho a tener un día solo mío? Una tarde, mientras repasaba la lista de invitados con mi prometido, él notó mi expresión tensa. Me tomó la mano y dijo, no tenemos que invitar a nadie que te haga sentir menos. Ni siquiera si lleva tu sangre. Sus palabras me hicieron llorar. Porque no se trataba de un capricho. Se trataba de años de invisibilidad, de heridas no cerradas, de cicatrices que dolían incluso cuando ya creías haber sanado. Mi madre no estaba pidiendo compartir un espacio. Estaba reclamando el derecho a poner a su hija favorita en el centro, incluso en el único día en el que yo debía ser la protagonista. Y eso, no podía permitírselo. Al menos, no otra vez. A pesar de todo, intenté concentrarme en los detalles que sí podía controlar. La música, el menú, el vestido. Era mi manera de mantenerme cuerda en medio del caos emocional que mi madre y Bernie habían comenzado a provocar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otro golpe me alcanzara. Esta vez, fue en forma de indirectas sutiles, venenosas. Primero fueron las publicaciones en redes. Bernie subió una historia donde mostraba recortes de revistas de bodas con la frase «Todo se puede lograr con creatividad y buena voluntad». Hasta ahí, nada raro. Pero lo acompañaba con un texto pasivo-agresivo. No hace falta gastar una fortuna si se tiene amor y humildad. Me mordí la lengua. Lo dejé pasar. No quería pelear. Pero luego vino otra publicación, esta vez etiquetando a mi madre. Decía, «Mamá,
Gracias por estar conmigo desde el primer momento. Te amo por no dejar que los egos arruinen lo que debería ser amor familiar. Ahí entendí. No iban a detenerse. No habían aceptado mi no. Solo habían cambiado de estrategia. Ahora iban a victimizarse. A sembrar en los demás la idea de que yo era la bridecilla insensible, la hermana fría, la hija ingrata. Pero lo que más me dolía no era la imagen que estaban pintando de mí. Era ver cómo mi madre aplaudía, comentaba, compartía esas publicaciones como si no supiera lo que realmente estaba haciendo. Años de terapia, de reconstrucción, de esfuerzos para acercarnos, y ahora, todo desmoronándose como una torre de cartas mal colocada. Y yo ahí, de nuevo, sintiéndome como la mala de la película. ¿Cómo se lucha contra alguien que se disfraza de víctima? ¿Cómo se explica tu verdad sin parecer vengativa? Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Le contaría la historia a alguien de confianza. Llamé a mi prima Ángela, la única en la familia materna que jamás jugó a los bandos. Le conté todo. Desde la llamada inicial de mamá, hasta los correos al salón, los mensajes de manipulación y las publicaciones de Bernie. Ángela guardó silencio un momento. Y luego dijo algo que me hizo sentir validada por primera vez en semanas. Es tu boda. Tu día. Y tienes todo el derecho a no compartirlo con nadie que no haya estado contigo cuando nadie más lo hizo. Bernie no puede venir a invadirlo solo porque su vida es inestable. Le agradecí entre lágrimas. Hablar con ella me dio fuerzas. Alguien entendía. Alguien veía la película completa. Pero no todos eran como Ángela. Porque el siguiente capítulo de esta historia me demostró que mi madre no solo estaba reclutando aliados, estaba organizando una campaña. Una noche, mi prometido me mostró su teléfono. Era un mensaje que le había llegado de parte del esposo de mi madre, es decir, el padrastro que nunca fue parte activa en mi vida. Decía, tal vez deberías convencerla de que no sea tan egoísta. Su hermana merece algo también. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Ahora estaban yendo directamente hacia él. Como si él pudiera controlarme, como si su voz tuviera más peso que la mía. Como si, en el fondo, siguieran creyendo que las mujeres necesitan ser guiadas, corregidas, moderadas. Él, por supuesto, no respondió. Solo me abrazó fuerte y me dijo, no estás sola. Ni ahora, ni nunca. Pero el daño estaba hecho. Porque lo que más me hería no era solo el intento de manipulación. Era la forma tan fría, tan estratégica, tan calculada en que estaban actuando. Como si todo esto fuera un juego de ajedrez emocional y yo fuera solo una ficha más. Empecé a notar cómo algunos miembros de la familia empezaban a ausentarse de las conversaciones grupales sobre la boda. Algunos dejaron de responder mis mensajes. Otros, simplemente decían que lindo con tono neutro cuando compartía novedades. Sabía lo que significaba. Sabía que estaban dudando de mí. Que ya había voces en sus oídos, narrando otra historia. En esa versión, yo era la hermana rica, privilegiada, desalmada. Y Bernie, la joven dulce con pocos recursos y una madre sufrida, solo quería compartir un momento de amor. Ficción. Manipulación. Teatro emocional. Pero muy bien interpretado. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó el sábado por la tarde, cuando mi madre me escribió un nuevo mensaje. Esta vez, no pidió. Exigió. Ya hablé con el sacerdote. Bernie se casará ese día. Si no quieres estar presente, es tu elección. Era la declaración de guerra que llevaba semanas sintiendo que se avecinaba. Ya no pedía permiso. Ya no trataba de convencerme. Había tomado una decisión por mí. En mi lugar. En mi evento. En mi boda. Me quedé sin aliento. Cerré los ojos. Y tomé la única decisión que sentí correcta. Abrí el grupo familiar donde estaban todos. Tíos, primos, abuelos, incluso personas que no veía hace años. Escribí un solo mensaje. Uno que sería imposible de ignorar. Querida familia. Les informo que la boda entre mi prometido y yo seguirá en pie tal como se planificó, sin modificaciones. Cualquier otra ceremonia que pretenda realizarse ese día en el mismo lugar no está autorizada ni avalada por mí. Esta es mi única y última declaración al respecto. Gracias por respetarla. No pedí opiniones. No dejé margen para debates. Apagué el teléfono. Me senté en silencio. Y por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la paz. Porque entendí que hay días en los que no se trata de pelear. Se trata de levantarte, hablar con firmeza y cerrar la puerta. El mensaje en el grupo familiar no tardó en generar reacciones. Algunos enviaron emojis de corazón. Otros respondieron con un simple entendido. Pero hubo quienes se mantuvieron en silencio. Un silencio cargado, como el de una sala justo antes de estallar en gritos. Sabía que había sacudido algo. Que por primera vez, muchos tendrían que elegir. Y aunque no era mi intención dividir,
también comprendía que no podía seguir siendo la que siempre cedía por mantener la paz. Esa misma noche, mi madre me llamó. No atendí. Me escribió. Ignoré el mensaje. Al día siguiente, mi prometido recibió otra llamada de mi padrastro. Esta vez, no era para aconsejar. Era para amenazar. Le dijo que si seguíamos excluyendo a Bernie, nadie del lado de mi madre asistiría a la boda. Que mi abuela, los primos, incluso los amigos de la infancia que mantenían contacto con ella, ya estaban considerando no venir. Que si quería casarse sin familia, adelante. Colgó sin darle oportunidad de responder. Cuando mi prometido me lo contó, no me sorprendí. Solo asentí con la cabeza, en silencio. Ya nada me dolía como al principio. Era como si mis emociones se hubieran endurecido. Como si mi corazón se hubiera rodeado de una coraza que, aunque no quería tener, ahora era la única forma de protegerme. No pasaron 2 días antes de que llegaran los rumores. Un primo me escribió, confundido. Me preguntó si era cierto que yo había vetado a Bernie de la boda. Otro me dijo que mi madre estaba diciendo que yo le había gritado por teléfono, que la había humillado. Me sentí impotente. Estaban construyendo un relato donde yo era una especie de tirana egocéntrica. Todo basado en medias verdades y frases sacadas de contexto. La verdad es que nunca grité. Nunca insulté. Solo dije que no. Pero cuando alguien no acepta tu no, lo convierte en una ofensa. En una declaración de guerra. Ese viernes, mientras caminaba con mi prometido por el parque para despejarme, le pregunté si todo esto era una señal. Si quizá debíamos posponer la boda. No por miedo, sino por agotamiento. Él se detuvo, me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar. Posponerla sería darle el control a quienes quieren robártelo. Esta boda no es solo tuya y mía. Es una promesa de que vamos a empezar nuestra vida lejos de todo lo que nos duele. Lo abracé con fuerza. Él tenía razón. Esta boda era mi declaración de independencia. Mi grito de basta. El cierre de un ciclo que me había perseguido durante años. El problema fue que al día siguiente, mi madre fue más allá. Esa mañana, recibí un correo. Venía del fotógrafo que habíamos contratado. Me decía que lamentaba los cambios, pero que agradecía que lo hubiéramos informado con tiempo sobre el ajuste de horarios. Confundida, le respondí de inmediato. ¿Qué cambios? ¿Qué ajuste de horarios? Su respuesta me hizo hervir la sangre. Bernie me escribió desde la misma cuenta con la que se hizo la contratación inicial, solicitando que se adelantaran 2 horas las sesiones del jardín, ya que habrá una ceremonia previa. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Bernie había usado la cuenta que mi madre y yo compartimos hace años para organizar eventos familiares. Una cuenta antigua, pero aún activa. Nunca pensé que la usaría para intervenir en mis preparativos. Había accedido a detalles, proveedores, probablemente incluso a la lista de invitados. Estaban organizando su boda dentro de la mía como si fuera un anexo, un apéndice, un evento secundario, y lo hacían a espaldas mías. Esa fue la gota final. Llamé al fotógrafo, le expliqué la situación completa y le pedí que ignorara cualquier comunicación que no viniera directamente de mí o de mi prometido. Luego, llamé a todos mis proveedores: música, comida, decoración, locación. Uno por uno. Les pedí que bloquearan cualquier intento externo de modificar los acuerdos. Y luego, escribí a Bernie. No un mensaje emocional. No un párrafo largo. Solo una línea. No tienes autorización para tocar nada relacionado con mi boda. Si lo haces de nuevo, procederé legalmente. No respondió. Pero unas horas después, vi una historia suya en redes. Un fondo negro. Una frase en blanco. Hay personas que no soportan compartir ni un poquito de felicidad. Mi madre la compartió con un emoji de corazón roto. El teatro continuaba. Pero ya no me importaba. Porque había tomado una decisión mucho más dura. Una que me costó una noche entera de insomnio. Llamé al organizador del evento. Le pedí una reunión urgente. Me reuní con él, le expliqué la situación, y con voz firme, dije: ningún miembro de la familia de mi madre debe tener acceso al lugar hasta después de la ceremonia. Me miró sorprendido. Asintió. Y me pidió una lista de nombres para evitar confusiones. Le envié la lista esa misma tarde. Sí. Iba a excluirlos. No como venganza, sino como protección. Esta no era solo una boda. Era mi refugio. Y no iba a permitir que lo destruyeran por dentro. Mi prometido me apoyó sin dudarlo. Me dijo que incluso si solo quedáramos nosotros dos frente al altar, igual sería el mejor día de nuestras vidas. Lo abracé sabiendo que, al menos, había una persona en el mundo que nunca me haría sentir como una opción secundaria. Esa noche, al mirar mi reflejo en el espejo, supe que ya no era la misma mujer que había iniciado esta historia. Ya no era la hija que rogaba amor. Ni la hermana que callaba por no molestar.
Era una mujer que había aprendido que decir no también es un acto de amor. Amor propio. Pasaron los días y el silencio de mi madre se volvió ensordecedor. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ningún intento nuevo de manipulación, al menos no directamente. Pero sabía que estaba esperando algo. Una reacción, un error, una debilidad. Era como si quisiera que yo me quebrara sola, para después aparecer con ese aire de víctima redentora que tanto le gustaba usar. Y justo cuando comencé a relajarme un poco, ocurrió lo inevitable. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, sonó el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, me encontré con mi madre. Con ropa informal, una cara cuidadosamente triste, las manos vacías y los ojos inundados de un dolor ensayado. Me quedé paralizada. Ella me miró, con esa mirada que tantas veces usó cuando quería desarmarme, y dijo: «Solo quiero hablar, por favor». No traje a nadie. No vine a pelear. Dudé. Todo en mí gritaba que cerrara la puerta, que protegiera el espacio que tanto me había costado construir. Pero también había una parte que seguía siendo hija, que seguía deseando que esta mujer, al menos una vez en su vida, viniera sin armas ocultas. Me hice a un lado. Entró en silencio. Nos sentamos en la sala. Y comenzó su acto. Dijo que no quería que esta boda nos separara. Que jamás imaginó que yo reaccionaría con tanta dureza. Que Bernie estaba destrozada. Que había cancelado todo porque no quería robarme nada. Que ella solo pensaba en lo mejor para las dos. Que soñaba con vernos casadas el mismo día, como una señal de unidad familiar. La escuché todo el tiempo. No la interrumpí. Pero no era la primera vez que usaba ese tono, ni esas frases cuidadosamente medidas. Sabía que venía la parte más oscura. No tardó en llegar. «Cariño, ya todo está calmado. Solo te pido algo. ¿Dejarías que Bernie asista como invitada? No quiere ceremonia, no quiere vestidos. Solo quiere verte feliz. Prometo que no va a molestar». Ahí estaba. El nuevo disfraz del mismo chantaje. Ahora no era compartir la boda. Era solo asistir. Solo estar ahí. Solo mirar desde la sombra. Pero yo sabía lo que significaba. Si Bernie aparecía, con mi madre a su lado, con los mismos familiares que llevaban semanas murmurando a mis espaldas, todo se contaminaría. No sería solo su presencia física. Sería la presencia emocional. La tensión. Las miradas. Los cuchicheos. El robo silencioso de la energía del momento. Me quedé en silencio. Ella esperó mi respuesta con esa falsa paciencia que siempre escondía una bomba. Entonces hablé. Con calma. Con claridad. «Mamá, te pedí que respetaras mi decisión. Me mentiste. Le diste acceso a Bernie a mis proveedores. Permitiste que manipulara fechas, contactos, detalles. Todo sin decirme nada. No puedes venir ahora a pedirme comprensión». Ella bajó la mirada. Pero no se rindió. Sabía que no se había gastado el último cartucho aún. «Entiendo que estés herida. Pero te juro que solo quiero que todo vuelva a estar bien. Solo quiero ver a mis hijas felices. Sé que no he sido la mejor madre, pero...» Ahí lo dijo. La frase que siempre usaba para forzarme a ceder. «No he sido la mejor madre». Como si el reconocimiento bastara. Como si bastara para borrar años de omisiones, de favoritismos, de heridas. Me levanté. No grité. No lloré. Solo dije: «No quiero que Bernie venga. No quiero compartir este día con quien intentó adueñarse de él. Si decides invitarla, entonces sabré que elegiste tu lealtad a ella por encima del respeto a mí». El silencio fue mortal. Se quedó sentada, con la espalda rígida. No dijo una palabra más. Se levantó despacio. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, volteó y dijo: «Te vas a arrepentir de cerrarle la puerta a tu familia». Cerré sin responder. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía como si quisiera huir. Y sin embargo, no me derrumbé. Porque entendí que no era yo la que estaba cerrando la puerta. Era ella la que venía con la llave equivocada. Me pasé el resto del día en calma. No porque me sintiera bien, sino porque había tomado una decisión que no pensaba revertir. Al día siguiente, sin embargo, me llegó otra noticia inesperada. Una de mis damas de honor, Camila, me envió un mensaje largo. Decía que había hablado con Bernie. Que la encontró destrozada, que le había contado su versión. Que ella solo quería sentirse querida, parte de algo especial. Que yo estaba exagerando. Camila me decía que tal vez debía reconsiderar todo. Que el rencor no me llevaría a ningún lado. Y entonces entendí. Mi madre y Bernie estaban buscando a las piezas más cercanas a mí. Las estaban tocando, una a una. Empujando. Persuadiendo. Debilitando mi círculo desde dentro. Respiré hondo. No me molesté con Camila.
Pero sí supe que debía protegerme incluso de aquellos que, con buena intención, podían debilitar mis límites. Le respondí con respeto, pero con firmeza. Camila, agradezco tu preocupación. Pero esto no es un malentendido. Es una serie de manipulaciones que no pienso seguir permitiendo. Si te resulta difícil estar en medio, lo entenderé si decides dar un paso al costado. No hubo respuesta por horas. Pensé que la había perdido. Pero al final del día, me escribió. Perdón. No entendía todo. Ahora lo veo claro. Aquí estoy, contigo. Lloré. Porque no se trataba de elegir bandos. Se trataba de ver la verdad. Y de saber quién estaba dispuesto a verla sin disfrazarla. Esa noche, al mirar el calendario, me di cuenta de que faltaban menos de 4 semanas para la boda. Y sentí, por primera vez, que el momento se acercaba como una luz al final de un túnel lleno de obstáculos. Ya no temía que llegara. Lo esperaba. Porque sabía que, pasara lo que pasara, yo iba a cruzar ese altar con la cabeza en alto. Aunque nadie más entendiera por qué. Las semanas comenzaron a correr con la velocidad de un tren descontrolado. La fecha se acercaba, el vestido estaba listo, el salón confirmado, las flores elegidas, y cada pequeño detalle parecía alinearse para ese día que debía marcar el inicio de una nueva vida. Pero en medio de cada decisión, cada momento de ilusión, había una sombra que no se disipaba. La presencia de mi madre, no física, sino emocional. Ella no había vuelto a comunicarse conmigo desde aquella visita. Ni siquiera para confirmar su asistencia. Pero sí se había asegurado de seguir sembrando dudas en el entorno. Me enteré de otra jugada suya gracias a una llamada inesperada. Era una amiga de la familia, una mujer mayor que nos conocía desde niñas, que llamaba para felicitarme y de paso decirme que lamentaba mucho lo que mi hermana estaba viviendo. Le pregunté con calma a qué se refería. Ay, mi amor, pues que tú no le permitiste tener ni una pequeña ceremonia. Que la trataste como si no valiera nada. Que la echaste de tu vida. Yo sé que ustedes nunca fueron muy cercanas, pero uno nunca sabe cuándo va a necesitar a la familia. Y ahí estaba de nuevo. La narrativa del sacrificio. Del martirio. Del castigo. Pero esta vez no venía de mi madre directamente, sino de las bocas de terceros. Ella había pasado del ataque frontal a la manipulación por vía delegada. Y lo peor fue que funcionaba. Porque lo que más desgasta no es defenderte de un enemigo claro. Es defenderte de sus ecos. De las versiones adulteradas de tu historia que van rebotando de oído en oído hasta desdibujarte por completo. Me preguntaba cuánto más aguantaría. Pero lo que no esperaba era que la siguiente traición no viniera de mi madre ni de Bernie, sino de alguien mucho más cercano. Faltaban exactamente 10 días para la boda cuando descubrí algo que me dejó sin aire. Estaba en la computadora de mi prometido, revisando unos documentos que él mismo me había pedido organizar. Había una carpeta con archivos escaneados, reservas, facturas, correos, todo lo relacionado con la planificación. Al abrir uno de los documentos, noté algo extraño. Era una carta de ajuste de proveedores. Un nuevo itinerario de fotografía, firmado electrónicamente. Lo curioso era que el remitente del correo no era mi madre, ni Bernie. Era Camila, mi dama de honor. La misma que me había escrito días atrás para disculparse, para decirme que estaba conmigo. La misma que lloró conmigo por teléfono cuando le conté cómo mi madre estaba saboteando todo. Revisé los metadatos del archivo. Había sido enviado 2 días después de su supuesto mensaje de apoyo. 2 días después de que me dijera, aquí estoy, contigo. Sentí un vacío en el estómago. Llamé a mi prometido. Le pregunté si sabía algo. Me dijo que no, que pensaba que ya todo estaba coordinado. Le mostré la carta. Al principio creyó que era un error, que alguien había usado su correo. Pero pronto entendimos la verdad. Camila, al parecer, había estado hablando con mi madre todo el tiempo. Fingía lealtad, pero filtraba información. Y no solo eso. Había intentado cambiar el itinerario a través del correo de mi prometido, con quien tenía confianza desde hace años. El engaño era meticuloso, cuidadoso, cobarde. La llamé. No contestó. Le escribí un mensaje. Vi lo que hiciste. No vengas a la boda. Tardó 3 horas en responder. Me escribió un largo mensaje en el que decía que había intentado mediar, que pensó que podía arreglar las cosas desde dentro, que nunca fue su intención traicionarme, que solo quería hacer lo correcto para todos. Lloré. Lloré como no lo había hecho en semanas. Porque no hay puñalada más profunda que la que viene con una sonrisa y un vestido de dama de honor. Cancelé su participación. Volví a contactar a todos los proveedores. Les pedí confirmar que solo yo o mi prometido pudiéramos modificar cualquier aspecto. Algunos me dijeron que ya lo habían asegurado. Otros se disculparon por no habérmelo reportado. Yo ya no estaba para culpar a nadie. Solo quería proteger mi día. Mi día.
El que había soñado desde que era niña. El que se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, sentada en el sofá con la laptop sobre las piernas, abrí la lista de invitados. Me detuve en cada nombre. Los leí como si cada uno llevara un peso emocional distinto. Algunos eran abrazos. Otros eran dudas. Y unos pocos, heridas abiertas. Comencé a eliminar. No por venganza. Por paz. Eliminé a todos los que me habían hecho sentir culpable. A todos los que jugaron a dos bandos. A los que nunca preguntaron mi versión. A los que solo repetían lo que escuchaban. Cuando terminé, la lista era más pequeña. Pero también más limpia. Más real. Le escribí a mis damas de honor restantes. Les conté la verdad. No pedí que tomaran partido. Solo les dije que quien deseara seguir acompañándome debía estar conmigo, sin dobles caras. Todas respondieron con firmeza. Todas, menos una más. Claudia. Creo que es demasiado drama. No me siento cómoda. Pero te deseo lo mejor. Una parte de mí quiso dolerse. Pero otra solo respiró aliviada. Porque cada salida revelaba algo. No me estaban quitando nada. Me estaban mostrando lo que realmente había. Al día siguiente, mientras me probaban el vestido por última vez, la costurera me dijo algo inesperado. Me miró al espejo y, con una sonrisa dulce, dijo: las novias que lloran antes, brillan más fuerte el día de la boda. Sonreí. No porque creyera en la frase, sino porque necesitaba hacerlo. Me miré. Me vi fuerte. Me vi cansada, sí, pero también valiente. Me vi como una mujer que estaba a punto de caminar hacia un altar, no solo para unirse al amor de su vida, sino para cerrar una historia que había dolido por demasiado tiempo. El gran día llegó. Abrí los ojos antes del amanecer, mucho antes de que sonara cualquier alarma. El cielo apenas comenzaba a aclarar, y el silencio era tan perfecto que sentí que el mundo se detenía un instante para mí. Era el día de mi boda. Mi día. A pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de las traiciones, los rumores, las manipulaciones, me sentía en paz. No una paz suave o cómoda, sino una que se conquista. Una paz que nace después de atravesar la tormenta y no rendirse. Mi prometido y yo habíamos dormido en casas separadas la noche anterior, como queríamos. Quise mantener la tradición, pero también necesitaba ese espacio para respirar, para sentir que había llegado entera hasta este punto. Me preparé con las damas de honor que habían permanecido. Pocas, sí, pero auténticas. No sobreactuaban, no fingían emoción, estaban conmigo, realmente conmigo. Nos reíamos nerviosamente mientras la maquilladora me daba los últimos retoques, y el vestido colgaba de una percha blanca junto a la ventana, brillando con la luz tenue del amanecer. Todo iba bien. Todo, hasta que una de las coordinadoras del evento entró a la habitación con el rostro tenso. Se acercó en silencio, bajó la voz y dijo: hay una mujer en la entrada principal diciendo que necesita hablar contigo. Dice que es tu madre. Mis manos, que hasta ese momento sostenían con calma el espejo, comenzaron a temblar. No dije nada por unos segundos. Solo miré al frente, sintiendo como la presión regresaba a mi pecho como un golpe invisible. Respiré hondo y pregunté: ¿estás sola? La coordinadora dudó. Creo que sí, pero no lo sé con certeza. No iba a bajar. No iba a permitir que un solo gesto destruyera la calma que tanto me había costado construir. Negué con la cabeza. Dile que no puedo verla. Que si quiere quedarse para la ceremonia, puede hacerlo desde su asiento. Pero no quiero hablar ahora. Ni aquí. La coordinadora asintió y salió. Una de mis amigas me miró y preguntó si estaba segura. Le respondí con algo que no pensé, solo sentí: si la dejo entrar, me arruina la boda. Si no la dejo, solo se arruina a ella misma. Pasaron 20 minutos eternos. El fotógrafo entró para las primeras tomas. Sonreí, o al menos lo intenté. Las imágenes parecían mágicas, y por un momento creí que todo fluiría sin más sobresaltos. Pero entonces, la misma coordinadora regresó, esta vez con expresión de alarma. Se acercó otra vez a mi oído. Perdón, pero ahora hay 2 personas más en la entrada. Una de ellas dice ser hermana de la novia. Mi corazón se detuvo. No podía ser. No después de todo. No después de haber sido clara, firme, incluso dura. ¿Bernie?, pregunté sin aliento. Sí. Y el chico que la acompaña, supongo que es su prometido. Quieren hablar contigo. Dicen que solo será 1 minuto. Sentí la rabia hervir en mis venas. ¿Qué no habían entendido? ¿Qué parte de no les parecía confusa? ¿Qué clase de descaro era ese? Caminé hacia el vestidor, cerré la puerta, y allí dentro, sola, apreté los puños. Llorar era una opción, pero no lo hice. Gritar, también, pero tampoco lo hice. Solo me senté y dejé que la rabia pasara.
Sabía que si tomaba una decisión desde el enojo, podría arrepentirme. Esperé. Respiré. Y luego salí. Caminé directo hacia la coordinadora y le dije, no quiero verlos. Pero si se atreven a acercarse a la ceremonia, llamen a seguridad. Y si tú no puedes hacerlo, yo misma lo haré. Ella asintió. Me juró que todo estaría bajo control. Entonces, cerré los ojos, pedí un momento a solas y me senté frente al espejo. Allí estaba yo, en mi vestido blanco, en medio de una historia donde todo intentó arrebatarme este momento. Me veía cansada, sí, pero también fuerte. Me veía como alguien que finalmente se había elegido a sí misma. La música comenzó a sonar en la distancia. Era hora. Las puertas del salón se abrieron. El pasillo estaba lleno de luces suaves y pétalos blancos. Mi padre me esperaba en la entrada. Cuando me vio, sus ojos se humedecieron. Me ofreció su brazo, como lo había prometido, y juntos comenzamos a caminar. Paso a paso. Silencio absoluto. Todos los presentes se pusieron de pie. Miradas sobre mí, pero no en juicio. Eran miradas limpias. No vi a mi madre. No vi a Bernie. Solo vi a quienes decidieron acompañarme sin condiciones. Y al fondo, vi a él. Mi prometido. Con los ojos brillantes. Con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Cuando llegamos al altar, mi padre me entregó su mano. El oficiante comenzó a hablar. Todo era perfecto. O al menos, lo más cercano a lo perfecto que puede ser un corazón roto que aprendió a coserse a sí mismo. Y fue entonces, en medio del juramento, que ocurrió el último giro. Justo cuando el oficiante decía si alguien tiene alguna razón para oponerse a esta unión, se escuchó un leve movimiento de sillas al fondo. Una figura se levantó. Mi corazón dio un vuelco. El murmullo fue inevitable. Todos giraron la cabeza. Era mi madre. De pie. Con los ojos llenos de lágrimas. Pero no habló. No gritó. Solo me miró, y se sentó. Bajó la cabeza. Silencio otra vez. El oficiante, dudando por un segundo, continuó. Y entonces, con la voz temblando de emoción, dije, sí, acepto. Esa fue mi victoria. No contra mi madre. No contra Bernie. Sino contra años de duda, de heridas, de sombras. El altar no se compartió. El día no se manchó. Y yo, por fin, pude ser la protagonista de mi propia historia. La ceremonia terminó con un aplauso suave, cálido, que no sonaba a celebración superficial, sino a respeto. A reconocimiento. A una victoria silenciosa que solo unos pocos entendían del todo. Cuando di el primer paso fuera del altar como esposa, sentí que no solo dejaba atrás a una mujer soltera. Sentí que dejaba atrás todo lo que había soportado en silencio durante años. Abrazos, sonrisas, lágrimas verdaderas me rodeaban. Mi prometido, mi esposo, me susurró al oído. Ahora sí es solo nuestro. Todo esto. Todo tú. Todo yo. Quise responder, pero no pude. Las palabras no cabían en la garganta. Solo asentí, y nos fundimos en un beso breve, discreto, pero eterno. La recepción fue íntima, hermosa. Música suave, luces colgantes, mesas decoradas con elegancia, como lo había soñado. Pero por dentro, yo seguía preguntándome algo. ¿Por qué mi madre se había levantado? ¿Por qué estuvo allí? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué se sentó? ¿Era una advertencia o una rendición? Durante la cena, una de mis tías se me acercó y me dijo al oído, no te preocupes por tu madre. Se va a ir pronto. Solo quería verte. Esa frase me dejó sin saber si sentir alivio o tristeza. Solo quería verte. ¿Eso era todo? Después de intentar sabotear todo, ¿ahora venía como espectadora? ¿O era simplemente otra jugada incompleta? Bernie no estaba. Eso era un hecho. Mi tía lo confirmó. Al parecer, mi madre fue sola. Bernie se quedó en casa. Dijo que no quería exponerse, que prefería no causar más drama. Me sorprendió más de lo que pensé. Parte de mí esperaba que apareciera vestida de blanco, arruinando todo como en las películas baratas. Pero no. Al final, fue ella quien se quedó fuera. Tal vez por decisión propia. Tal vez por sugerencia. No lo sé. No me importa. Porque ese día, por fin, entendí algo que me tomó toda la vida aceptar. A veces, la familia no es quien te da la vida, sino quien te la respeta. Durante los brindis, cuando uno de mis amigos se levantó para hablar, dijo una frase que me perforó el pecho. Hay bodas que celebran el amor entre dos personas, y hay bodas que además celebran el renacer de alguien que decidió no volver a apagarse por nadie. Lloré. Lloré sin vergüenza. Porque era verdad. Porque yo no me casé para huir. Me casé para sanar. Me casé para comenzar una historia donde no tuviera que negociar mi lugar.
Una historia donde pudiera tener voz, espacio, respeto. Ya en la noche, después de bailar, reír, agradecer, llegó el momento de irnos. La luna de miel nos esperaba, pero antes, algo más ocurrió. Íbamos saliendo del salón cuando una de las coordinadoras se acercó, algo agitada. Tu madre está afuera. No quiere entrar. Solo, quiere darte esto. Extendió la mano y me entregó un sobre blanco. Lo tomé. No lo abrí de inmediato. Solo lo guardé. En el coche, camino al hotel, mi esposo me miró. ¿Quieres abrirlo? Negué. No hoy. Esa noche, en una habitación decorada con pétalos, velas y copas, dejé el sobre la mesa. Hicimos el amor por primera vez como esposos, sin prisas, sin fantasmas. Solo nosotros. Solo amor. Solo presente. A la mañana siguiente, antes de partir al aeropuerto, tomé el sobre. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. Reconocí su caligrafía de inmediato. Decía: querida hija, no supe cómo llegar a ti sin herirte más. Y tal vez ya sea tarde. Pero quería estar ahí. No para arruinarlo. Solo para mirar, desde lejos, el resultado de una vida que te esforzaste por construir a pesar de mí. Perdóname por cada vez que no estuve. Por cada vez que sí estuve, pero del lado equivocado. Esta vez quise callar. Porque entendí que ya no podía hablar sin hacer daño. Lo arruiné. No sé si algún día sabrás cuánto te admiro. Te vi caminar hacia ese altar como una reina. Como una mujer que, a pesar de todo, no se dejó destruir. Espero que algún día me dejes explicarte lo que no supe decir cuando era tiempo. No tienes que contestar. Solo quería que lo supieras. Con amor, mamá. La carta se movía ligeramente en mis manos por el temblor de mis dedos. No lloré. No sonreí. Solo me quedé en silencio. Porque no sabía qué pensar. Tal vez era sincera. Tal vez era solo su última jugada. No podía saberlo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no importaba. Porque ya no necesitaba que ella me viera. Ya no necesitaba su permiso, ni su perdón, ni su bendición. Ya me tenía a mí. Y me tenía a él. Y tenía una historia nueva por comenzar. Una vida que, ahora sí, era mía. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez te sentiste como una sombra dentro de tu propia familia, si alguna vez tuviste que luchar por un lugar que debió ser tuyo desde el principio, quiero que sepas que poner límites no te hace mala hija, ni mala hermana. Te hace valiente. Y que hay días que no se comparten. Hay altares que no se reparten. Y hay amores que, cuando llegan, no sanan solo el corazón, sanan todo lo que vino antes. Si esta historia habló a tu alma, escríbelo en los comentarios. Porque en esta comunidad, tu voz sí importa.